Bendecidos mis hermanos, bienvenidos un día más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer algo sumamente rápido. Esto va a ser bien rápido porque solamente quiero hacer una aclaración. Recibí muchos mensajes de el video que hice hablando sobre Israel. Yo digo que Israel no es, que el Estado moderno de Israel no es el pueblo de Dios. Y voy a entrar a dar la explicación rapidito en cuanto a eso. Quiero que quede claro. Yo soy pro Israel en este conflicto. En el conflicto que está teniendo Israel con lo de Palestina y esta vaina, yo soy pro Israel. Yo creo que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Y el video anterior no tiene nada que ver con eso. Estoy hablando de que en ambos lados hay víctimas inocentes y que debemos tener empatía por las víctimas inocentes, independientemente si son judíos, israelíes o si son palestinos. La idea es que me parece increíble que personas que se llamen cristianas me hablan de que Israel se tiene que vengar, porque no están entendiendo los principios de la justicia. Una cosa es que se haga justicia, una cosa es que se busque la venganza. La venganza y la justicia no son la misma cosa. Así que en ese sentido, todas las personas que opinaron pero usaron la palabra venganza. Yo les digo, pero es que la venganza no resuelve nada. Y ellos dicen, no, hay que vengar la muerte de las personas. Ah, caramba, ya no hay nada que hacer con eso porque ese es un asunto del corazón. Eh, Ciertamente me da mucha pena con los cristianos que piensen así, que crean que la venganza es, es el estado óptimo o sea, que es algo que es que se debe anhelar, pero pues, ¿qué se va a hacer? Hay personas que piensan de esa manera. Pero quiero que quede claro, yo no estoy en contra de Israel. Yo simplemente en el video anterior estaba exponiendo una realidad y es que hay víctimas inocentes en ambos lados. Ahora vamos al tema importante. ¿Por qué yo creo que Israel no es el pueblo de Dios? Mi argumento es que el pueblo de Dios siempre, desde el principio, ha sido una línea de personas que creen, y todo el que cree es parte del pueblo de Dios. Yo hice una gráfica, déjame ir rapidito a la gráfica para que veamos esto rapidito. No espero tomar mucho tiempo, simplemente para poder expresar mi punto y dejarlo claro. Vamos a la pantalla del otro lado. Ok. Entonces tenemos aquí, mire esto, cuando nosotros vemos, para poder expresar mi punto bien, mire, cuando nosotros venimos acá, si me ve que miro para allá es que tengo una pantalla al lado de acá que es más grande y se me hace más fácil leerlo, pero yo he visto varios periodos, yo puse varios periodos dentro de la historia bíblica. Por ejemplo, está la eternidad, eso fue antes de que Dios creara cualquier cosa, lo que único existía era Dios. Y está la eternidad futura, que es que cuando todo se consume, ya entonces lo que viene es la eternidad. En este periodo de tiempo y espacio en que estamos viviendo, estamos en el presente, vemos que Dios creó. Entonces lo primero que pasó dentro del relato bíblico es que viene la caída del ser humano, porque recuerden que la Biblia es un libro que lo que nos está expresando es el plan de Dios y nos enseña la redención del ser humano a lo largo de la historia. En Génesis 3:15, después de la caída del hombre, Dios hizo una promesa y la promesa fue que de la simiente de la mujer se iba a levantar alguien que iba a resolver el asunto del pecado. ¿Entiendes? Que iba a redimir a la humanidad. Y que aquí yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer te pisará la cabeza, y ya ustedes saben cuál es el. Después de eso, los acontecimientos más notables dentro del relato bíblico son la destrucción del mundo con agua en Génesis capítulo 7, y ahí vemos cómo Dios, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, y entonces Dios salva a Noé de la destrucción que hubo en todo el mundo. Después vemos cómo Dios llama a Abraham, y de Abraham entonces Dios se hace un pueblo
para poder cumplir la promesa de Génesis 3:15. El nacimiento de Israel, o sea, de Jacob, de Jacob, que es el nacimiento de Israel. Entonces vemos el Éxodo, que ahí es donde se puede apreciar la institución de la ley. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento, que ahí entonces vemos todo lo que tiene que ver con la obra expiatoria de Cristo y con lo que tiene que ver con la iglesia. Ok, vamos a organizarnos un momentito. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, cuando nosotros vemos la Biblia, el cumplimiento de Génesis 3:15 lo encontramos en Cristo. Quiere decir eso, que a lo largo de toda la historia, Dios, todas las movidas que las ha hecho con un solo propósito, y el propósito es llegar hasta Cristo. Y en Cristo encerrar todas las cosas, reconciliar todas las cosas en Cristo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios llama a una familia, llama a Abraham y lo saca aparte y de él crea un pueblo que no era pueblo, sino que Dios lo crea con el único propósito de poder traer a Cristo. La idea central de toda la historia es poder llegar hasta Cristo. ¿Ok? Así que estamos viendo el cumplimiento de la palabra que Dios dio en Génesis 3:15 y la simiente de la mujer, que es Cristo, entonces es el que vencerá a Satanás. Y hay personas que dicen, no, el pueblo de Israel es el pueblo étnico, es esa nación que vive en la tierra de Palestina, en Israel. Bueno, pensemos en esto por un momento. Hay un grupo en Hebreos capítulo 11, nos habla de ese salón de la fama de la fe, y vemos un montón de gente, bueno, no un montón de gente, pero vemos una lista de personas, empezando por Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Rahab, que son los que menciona por nombre, y después sigue mencionando de las cosas que hicieron algunos profetas, habla de Gedeón, habla de este otro poco de gente. ¿Ok? Entonces podemos dividir esta sección. Estamos en el presente, que estamos en el tiempo de la iglesia. Es el tiempo en el que ya Dios cumplió la promesa de Génesis 3:15, y de aquí entonces estamos en el tiempo presente. Podemos hablar de este tiempo como el tiempo en el que estamos viviendo en la ley, y antes de este tiempo estamos hablando del tiempo en el que estamos viviendo sin la ley. Mi argumento es el siguiente, que Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, aún Moisés, porque la ley fue dada por Moisés, toda esta gente vivieron sin ley. A Rahab era una gentil, así que esa la vamos a poner a un lado. Pero si el pueblo de Dios es estrictamente un pueblo étnico, es el pueblo que está en Israel viviendo, pues entonces tenemos que entender que Abel fue salvo, Enoc fue salvo, Noé fue salvo, aún Abraham fue salvo siendo gentil. Ellos eran gentiles porque no existía el pueblo de Israel, no existía la nación de Israel. Sin embargo, la Biblia dice que por su fe ellos hallaron buen testimonio, alcanzaron buen testimonio. Cuando vemos todo este grupo de personas fue salvos por fe. Y yo quiero someterle a ustedes que donde primero se ve la salvación por la fe es en los gentiles, no en los judíos. Y me explico. Cuando Abel ofreció su mejor sacrificio, dice la Biblia que por la fe Abel ofreció el mejor sacrificio que Caín. Yo quiero someterle a ustedes entonces que la salvación originalmente o la fe originalmente se experimentó por el pueblo no judío. ¿Ok? Porque no habían judíos hasta Jacob. No habían israelitas hasta Jacob. ¿Ok? So, ya estamos viendo que hay una línea en la que las personas que tienen fe, las personas que responden a Dios con fe, reciben buen testimonio por causa de esa fe. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios
y esa fe le fue contada por justicia. Y eso pasó antes de la circuncisión. O sea, eso pasó antes de la ley. Eso pasó antes del pueblo de Israel. Quiere decir que ya Dios tenía un pueblo antes del pueblo de Israel. Ya existía un grupo de personas que eran salvos por fe. Ok, pero llegamos al punto en el que estamos nosotros. Ahora tenemos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, que es a donde Dios le dio las promesas, a quien Dios le dio los patriarcas, a quien Dios le dio y de donde vino Cristo. Ese pueblo étnico, ese grupo de personas, es el pueblo de Dios. Bueno, técnicamente, por supuesto que es el pueblo de Dios, porque es un pueblo que Dios escogió para que Cristo viniera. Pero hay algo muy interesante que nos dice Pablo en Romanos capítulo 9, verso 6, y él dice, veamos qué es lo que está haciendo Pablo en el capítulo 9 de Romanos. Lo que está haciendo Pablo es tratando de dar una explicación, está argumentando a favor de que la palabra de Dios no falló por el mero hecho de que Israel completo no se haya convertido al evangelio. O sea, que hayan desechado a Cristo. Eso no quiere decir que falló la promesa o que falló la palabra. Pedro lo que está diciendo es, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son Israel. Lo que eso quiere decir es que Dios considera a Israel, Dios considera a su pueblo, aquellos que se acercan a él por fe. ¿Ok? Porque no todos los que nacen de Israel, los descendientes de Israel, son Israel. Quiere decir entonces que lo que Dios considera como pueblo suyo son a los que obedecen por fe, a los de la fe. Entonces, si seguimos buscando en la Biblia, en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9, mira lo que nos dice. Así, déjame ver dónde puedo leer más, que sea más grande. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Usted ve? Los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. ¿Qué nos está diciendo ahí la Biblia? Es que todo el que cree es hijo de Abraham. Quiere decir que es pueblo de Dios, porque no todo el que es descendiente de Israel es Israel, sino todo el que cree es hijo de Abraham. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el pueblo de Dios no necesariamente es étnico, porque estamos viendo desde el principio, desde antes de la ley, estamos viendo que Rahab no era judía y ella, sin embargo, por su fe alcanzó mayor testimonio. Estamos viendo a todo el grupo de personas que le dije anteriormente que esa gente no tenían una ley, no eran parte de un pueblo como el que nosotros conocemos del día de hoy, del grupo del Israel, del Estado moderno de Israel. Ok, vamos a seguir, porque si no, no hago esto muy largo y no lo quiero hacer muy largo. Ok. Pero si seguimos buscando en la Biblia, vamos a encontrar lo que lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios. Mira que estamos corriendo la Biblia del Nuevo Testamento completo, porque la revelación del Nuevo Testamento, y esto es algo importante. Yo creo que el gran problema para poder entender esto es que los hermanos dispensacionalistas, ellos interpretan la Biblia a la luz del Antiguo Testamento y no a la luz del Nuevo Testamento. Y la Biblia, el plan de redención y todo se tiene que desde nuestra postura, se tiene que analizar vista la luz del Nuevo Testamento, porque tenemos una mayor revelación, una mejor revelación en el Nuevo Testamento que la que tenemos en el Antiguo Testamento. Si tú empiezas a analizar todo partiendo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, vas a ver como que aquí hay profecías que no se cumplen, como que aquí hay cosas que no han pasado. Por eso es que tienen que inventarse otro tiempo, otro plan. ¿Por qué? Porque estás viéndolo desde el Antiguo Testamento, pero cuando tú ves que todas las cosas están cumplidas en Cristo, entonces
puedes darte cuenta de que si Dios ha cumplido su palabra perfectamente bien, si tú lo analizas desde el punto de vista del Nuevo Testamento, mirando la Biblia, mirando toda la escena desde la revelación del Nuevo Testamento, que es más clara. Y estuve hablando con un amigo hace algún tiempo, que él me estaba hablando, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, de la venida de Cristo. No podemos tomar, es una regla hermenéutica, que tú no puedes tomar un verso oscuro para interpretar uno que es claro. Si la Biblia te habla claro sobre un tema en este lugar, no vengas a este lugar con un verso oscuro a tratar de interpretar el que es claro. No, los versos claros interpretan o ayudan a interpretar lo que son oscuros. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una mayor revelación y se nos explica exactamente qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia y podemos entender entonces el plan completo visto desde la revelación del Nuevo Testamento. Seguimos. Efesios capítulo 2, versos 11 al 19 dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne, recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo. Hubo un tiempo en que el trato de Dios estaba con los judíos porque tenía que llegar Cristo, que era la propiciación por los pecados de todos los seres humanos. ¿Ok? Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿De qué era que estábamos excluidos? De la ciudadanía de Israel. Pero ya Pablo nos dijo que no todos los que descienden de Israel son Israel. Así que quiere decir que son los de la fe. Que quede eso claro. ¿Ok? Estábamos nosotros excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición de los gentiles, que no tenían nada, no tenían esperanza, no tenían nada, porque Dios, para poder llegar a Cristo, utilizó el pueblo de Israel. ¿Ok? Éramos extraños, estábamos en un mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo, porque todo se desprende de Cristo, que es el cumplimiento de todas las cosas, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de cuántos pueblos, de ambos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, hizo un solo pueblo, los de la fe, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismo de dos un hombre. Es un hombre. ¿Entienden la lectura cómo va? No está hablando de un grupo étnico, está hablando de un hombre y sigue aclarándolo, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, a los dos, a los judíos y a los gentiles, Dios los reconcilia en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Y ahí Dios, los que nunca habían oído de Dios, ahora fueron atraídos, y los que habían escuchado de Dios, pues ya tenían la palabra de Dios. Los que creyeron la palabra de Dios en el pueblo de Israel, y los que llegaron a creer a la palabra de Dios, los dos ahora son un solo cuerpo. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y espíritu es con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Tenemos entrada a Dios por medio del Espíritu Santo. Así que ya no sois, está hablando a los gentiles, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Ok? Ese es el planteamiento mío a lo largo de todo. O sea, en el video anterior yo no lo expliqué de esta manera porque de verdad, honestamente, yo pensé que se iba a entender tan pronto yo lo dijera. Pero hay base bíblica.
Lo que pasa es que hay mucha gente que descarta la idea sin haber escuchado la idea. Entonces ya me dicen que yo soy un antisemita, que yo soy, me dijeron hasta homosexual. No, hasta homosexual terminé yo, porque simplemente yo dije el pueblo de Israel, el Estado moderno de Israel. Conste, el Estado moderno de Israel no es el pueblo de Dios, sino que el pueblo de Dios es todo aquel que cree. ¿Ok? Ahora bien, hay unos versos bíblicos que nosotros podemos, déjame cerrar estas cositas aquí para entrar directamente a la Biblia. Vamos a entrar a la Biblia un momentito y con esto cierro. Y es en Romanos capítulo 11. Y quiero que quedemos claros con esto. Cuando vamos a estudiar el capítulo 11, su contexto son el 10 y el 9. Si vemos desde arriba el capítulo 9, Pablo está tratando de dar una explicación, está argumentando de que será que la palabra falló y por eso es que Israel no ha creído. Y desde el capítulo 9 Pablo establece, no, espérate, es que no todos los que nacen de Israel son Israel. Así que hay un pueblo que sí ha creído, hay un pueblo que sí ese pueblo es pueblo de Dios. ¿Ok? Cuando llegamos al capítulo 11, dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a Israel. De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sabe? Mira de la manera en que Dios no desechó a Israel, que todavía le dejó la puerta abierta para salvación. Si Dios lo hubiese desechado, como Dios desechó, por ejemplo, a Saúl para que no fuera rey, Saúl no tenía posibilidades de ser rey jamás en la vida, nunca más. Hay unos ángeles que no guardaron su dignidad y Dios no los perdonó, Dios los desechó. Esos nunca van a tener oportunidad de nada. ¿Usted entiende? Eso es desechar. El apóstol pregunta, ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? No, Dios no lo ha desechado. Y él le da como evidencia su propia persona. Dice, de ningún modo, porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, está diciendo, tómenme a mí como ejemplo para que se convenzan de que Dios no ha desechado a su pueblo porque yo soy israelita. ¿Ok? Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció anterioridad. O sea, o no saber lo que la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado, dame ver cómo puedo aquí, han derribado tus altares y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Está el profeta Elías, él está tomando ahora el apóstol Pablo la historia de Elías como un ejemplo para que la gente sepa, mira, no es que Dios lo ha desechado porque Dios nunca se va a quedar sin gente. Entonces dice, pero, estoy acá, ¿por qué esto no me está? Ok, déjame ponerlo aquí entonces. No me está enseñando el mouse. Pero la respuesta divina es, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Quiere decir entonces, o sea, Dios está usando como ejemplo ese momento bíblico para demostrarnos que de la misma manera en que en aquel momento no se había quedado solo, no había más gente, que el profeta creía que él era el único que daba. No. Dios se había reservado a 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Entonces, de la misma manera, el verso 5, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es por obra, pero o sea, ese remanente no es porque siguieron la ley, ese remanente no es porque son buenos, porque si fuera bueno, entonces Dios lo que estaría es repagándole lo que ellos hicieron. No, está dejando claro el remanente, el pueblo de Dios, que Dios no ha desechado, porque Dios no lo ha desechado, pero todavía queda un remanente que es por gracia. O sea, a los que creen del pueblo de Israel son pueblo de Dios.
Y los gentiles que ya creyeron, ya dejamos claro que son parte del pueblo, son coherederos con ellos. Quiero avanzar porque no quiero darle mucho a esto. Déjame seguir más adelante, que es algo bien importante que queremos hablar, y es de los olivos, para que podamos entender esto. Déjame ver. Vamos a seguir en el verso 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. O sea, para caer es para quedarse ahí tirados en el suelo, de ningún modo. Porque su transgresión ha venido a ser la salvación de los gentiles para causarles celos. Lo que Pablo está diciendo, y usted tiene que leer todo el capítulo para que usted lo entienda. Lo que Pablo está diciendo es, mira, ¿sabes qué? Dios extiende misericordia a los gentiles para darle celos a los judíos o a los israelitas, entonces los israelitas puedan ser movidos a misericordia, puedan ser llamados a misericordia, y así Dios entonces, aunque ha encerrado a todos en desobediencia, puede manifestar misericordia para con todos. Eso es lo que nos está diciendo este capítulo aquí. Pero quiero hablar sobre el olivo. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, los gentiles son olivos silvestres, el olivo silvestre, fuiste injertados entre ellas y fuiste hechos partícipes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. O sea, tú viniste a ser partícipe de esta salvación, tú viniste a ser partícipe de Cristo, porque esas hojas del olivo natural fueron desgajadas y tú fuiste puesta ahí en lugar de los que no creyeron. No seas arrogante, está diciendo, sino teme. A ver, ¿dónde que estoy? 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. ¿Usted ve? ¿Por qué es que no todo el pueblo de Israel? ¿Por qué es que no podemos decir que el pueblo de Dios es el Estado moderno de Israel? Porque el Estado moderno de Israel no todos han creído. Si todos no han creído, quiere decir que Dios tiene un pueblo que es por fe, y está hablando de que en ese olivo está el olivo natural, que son los israelitas, los que recibieron la palabra, los que recibieron todo, y nosotros fuimos injertados porque muchos de ellos no creyeron, y como no creyeron, pues por eso es que han sido desgajados. Pero déjame ver dónde es que está por aquí. Mira, vamos a seguir leyéndolo completito para poderlo entender bien. Fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. O sea, la razón por la que nosotros somos pueblo de Dios es por la fe. De la misma manera que aquellos dejaron de ser pueblo de Dios por su incredulidad. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también serás cortado. O sea, si tú no te mantienes en la fe, serás entonces cortado. Porque aquí, bueno, es que no quiero entrar en un tema que no tenga que ver, porque no quiero hablar de soteriología aquí, sino que quiero hablar específicamente del pueblo de Dios. Y también ellos, si no permanecen en incredulidad, serán insertados, pues poderoso es Dios para insertarlos de nuevo. Pero si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra la naturaleza fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ahora bien, mira esto. Aquí claramente nos está diciendo que ese olivo está compuesto de los que creyeron. Los que fueron desgajados es porque no creyeron, pero nosotros fuimos injertados. Quiere decir que nosotros gozamos de ser del mismo pueblo, de ser del mismo grupo. Tanto los judíos como los gentiles somos parte de la misma cosa. Y terminamos ahora.
Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Cuando ya todo el que, cuando todo el que va a creer crea. Cuando todo el que va a creer crea, ya entonces tenemos, ya se acabó lo que se daba. Hay personas que están viendo, no, cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces viene el trato de Dios con Israel. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice. Eso es completamente ajeno al texto. Y quiero terminar con esto. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Porque al final del día, Dios solamente tiene un solo plan, un solo pueblo. Y Dios lo que hizo fue que encerró a todos. Dios fue paciente con los pecados de todos, con los pecados del pueblo de Israel y con los pecados nuestros. Cuando nosotros estábamos sin fe, sin promesas, sin nada, Dios entonces nos invitó a entrar y nosotros entramos por la fe. Y entonces era para darle, ya usted tiene que leer el capítulo completo porque ya eso se venía diciendo por Moisés y se venía diciendo por Isaías. Tiene que leerlo completo. El pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. Israel como nación le dio la espalda a Dios, pero hubo un remanente dentro de esa gente que son por la fe, y nosotros, los que venimos a ser injertados por la fe, somos parte del mismo olivo. ¿Ok? Somos parte del mismo olivo. Somos parte de la misma cosa. Por eso no podemos decir que el Estado moderno de Israel es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es aquella gente, tanto judíos como gentiles, que han creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Yo espero que esto esté claro. Yo no creo que esto deba tener más confusión que esta. O sea, yo creo que en una lectura sencilla del texto tú te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. El problema está cuando empezamos a mirar hacia el Antiguo Testamento y no tomamos en consideración la luz que nos otorga el Nuevo Testamento. Si tú estudias el Antiguo Testamento a la luz de lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que ha sido revelado por el Espíritu en el Nuevo Testamento, no tendríamos este conflicto, no tendríamos esta pelea, porque simplemente se entendería que de los dos pueblos Dios hizo uno y que somos una sola familia, que hemos tenido acceso al Padre, ambos por el mismo Espíritu. Y ya no hay división y ya no hay diferencia entre judío y gentil. Yo espero que esté claro. Esto es para... Y le voy a dar un consejo bueno a las personas. Si este es el segundo video que ve, usted vio el primero y vio este, un buen consejo: no descarte lo que está diciendo la persona sin antes escucharla. Escúchelo, y una vez usted lo escucha, entonces usted está listo para tomar una decisión en cuanto a eso. Si tú crees que yo, como quiera que sea, mira, no, yo creo que estás equivocado en esto, ahí están los comentarios. Déjame saber en los comentarios y hacemos otro video y aclaramos lo que haya que aclarar. Pero primero escucha lo que te tengo que decir. Escucha lo que te tengo que decir y dejemos el fanatismo. Hay un fanatismo terrible con Israel y tenemos que dejarlo porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. El plan de Dios solamente tiene una vía. No tiene dos vías, no son dos planes, no son dos pueblos, es un solo pueblo, y en Cristo Dios reconcilió todas las cosas. Y nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like a este video, compártelo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal, dale a la campanita para que tengas las notificaciones y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.